Bueno, buenos días, buenas tardes desde España y bienvenidos de nuevo a esta sesión, a esta nueva sesión dentro del módulo de genética forense y que estamos dedicando a la interpretación, a la transmisión del informe pericial y a su transmisión e interpretación ante los tribunales de justicia, ¿no? Esta nueva sesión pues, va a correr a cargo de la doctora Núñez, ella es facultativa del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Va a tratar sobre todo aspectos que no fueron abordados de manera concreta en la primera sesión. Vamos a hablar sobre todo de cómo informamos cuando tenemos resultados que tienen que ver con marcadores autosómicos, cuando hay coincidencias, por ejemplo, en base de datos, cuando tenemos que trabajar con marcadores haplotípicos. Este tipo de aspectos van a ser abordados en esta sesión. También van a poder comprobar que hay algunos aspectos que se van a solapar con la primera sesión, pero yo creo que es bueno porque nos va a dar dos puntos de vista diferentes. El doctor Barrio trabaja en nuestro departamento en Madrid, la doctora Núñez en el departamento de Barcelona. Si bien son ambos laboratorios acreditados por la norma 17025, sí que hay determinados matices que, cumpliendo esa norma, pues son diferentes de un laboratorio a otro. Creo que esto es bueno, nos va a permitir también pues, crear nuestra propia opinión, nuestro propio criterio, ver cómo lo podemos adaptar a nuestros laboratorios, y creo que eso nos va a enriquecer. También era esta un poco la intención. Es también una sesión que hemos pretendido que sea lo más práctica posible, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa es la interacción con todos ustedes, con todos vosotros, para enriquecer pues eso, el debate y que todos podamos aprender juntos, ¿no? Que de eso se trata. Van a estar a disposición no solo la doctora Núñez, sino también el doctor Barrio y la doctora Prieto, para cualquier cuestión que pueda surgir al acabar la charla, pues estaremos encantados de poder responder y poder atender a a todo tipo de preguntas. Así que, por mi parte, nada más, darte las gracias por asistir, por poder acceder a este curso, poder impartir esta clase, Carolina, y por mi parte nada más. Cuando tú quieras, adelante. Gracias. Muchas gracias, Manolo, a ti. Bueno, buenos días a toda la audiencia, buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Nada, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al SICA y al FIAP la oportunidad, ¿no?, de participar, de permitirme participar en este ciclo de webinarios tan interesante. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, que, como bien ha dicho el doctor Crespillo, va a tratar sobre los informes periciales en materia de genética forense que contienen resultados derivados de análisis de STRs autosómicos, de marcadores haplotípicos, y también haremos unas breves pinceladas en relación a los informes que contienen o bueno, que se emiten a raíz de las coincidencias, ¿no?, en las bases de datos de ADN. En la primera parte vamos a abordar, aunque como ya ha comentado el doctor Crespillo, en la sesión del lunes mi compañero Pedro Barrio habló en detalle sobre este tema, sobre las partes, ¿no?, que debería de incluir el informe pericial según las recomendaciones existentes. Lo vamos a volver a ver, pero aunque sea de una forma más rápida, ¿no?, para, digamos, hacer un breve resumen. Lo que sí nos centraremos más en la segunda parte pues será en el apartado de resultados y en el de conclusiones, haciendo referencia, poniendo varios ejemplos en relación a los resultados pues, de STRs autosómicos, de marcadores haplotípicos, cromosoma Y, del ADN mitocondrial, ¿no? Bien, este tipo de informes, los informes periciales en materia de genética forense, básicamente se emiten, ¿no?, para dar respuesta a los requerimientos, a las necesidades de la Administración de Justicia, ¿no? En este sentido, los juzgados normalmente lo que más nos solicitan es, por un lado, pues, realizar el cotejo directo del perfil genético obtenido a partir de unas muestras dubitadas y el obtenido a partir de unas muestras indubitadas, ¿no?, de unas personas que estén siendo investigadas, todo esto dentro en el campo de la instrucción de los casos penales. Y por otro lado, también nos demandan que obtengamos perfiles genéticos para la inclusión en la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, ¿no?
En el primer caso, bueno, pues como todos sabemos, el marcador de elección van a ser los marcadores STRs autosómicos por el gran poder discriminativo que ofrecen, ¿no? para realizar los cotejos genéticos. Sin embargo, va a haber casos en los que no podamos obtener un perfil bueno de STRs autosómicos y vamos a tener que recurrir a los marcadores haplotípicos para realizar este cotejo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues si en un caso de agresión sexual, si se nos solicita que analicemos unos pelos dubitados, unos pelos sin raíz, pues en este caso va a haber muy poca probabilidad de obtener un perfil de ADN nuclear, básicamente nula, entonces tendremos que recurrir al ADN mitocondrial, ¿no? O en el caso de restos cadavéricos en mal estado de conservación. En cuanto al cromosoma Y, pues va a ser muy interesante para realizar cotejos genéticos en los casos de, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales, en donde obtenemos una gran desproporción entre el ADN femenino derivado de la víctima y el ADN masculino derivado del supuesto agresor, ¿no? En estos casos recurriremos al análisis específico de los marcadores STRs del cromosoma Y para realizar como digo, el cotejo genético. Por otro lado, bueno, aquí en España, el Instituto Nacional de Toxicología, somos uno de los laboratorios, junto con los cuerpos policiales, que introducimos perfiles genéticos en la base de datos nacional, ¿no? A través del aplicativo CODIS. La base de datos, las bases de datos, como sabemos, pues nos van a permitir aportar a la investigación pues coincidencias entre perfiles genéticos para vincular a personas a hechos delictivos o vincular hechos delictivos con otros hechos delictivos. También en la base de datos de ADN se mantienen los perfiles genéticos de cara a los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de personas desaparecidas, ¿no? Mediante la comparación con los perfiles genéticos obtenidos a partir de muestras donadas voluntariamente por familiares de personas desaparecidas. Entonces, el núcleo central, digamos, el motor de búsqueda del aplicativo CODIS, como sabemos, son los marcadores STRs autosómicos, por ello son los perfiles que incluiremos en la base de datos. Sin embargo, el CODIS también, digamos, que contempla, ¿no? el ingresar los haplotipos de ADN mitocondrial y cromosoma Y, ya que bueno, pues pueden ser muy útiles a veces como herramientas confirmativas, sobre todo pues en situaciones pues de identificación de restos cadavéricos o de restos humanos, ¿no? Una vez introducidos los perfiles en la base de datos, después de esperar un tiempo a ver si aparecen coincidencias, pues emitiremos un informe pues de match, de coincidencia o de no coincidencia, ¿no? Ay, perdonad. Bien. Mi compañero Pedro Barrios ya os comentó, os hizo una breve referencia en relación a la estructura del informe pericial, os habló de la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN, que es un órgano que tenemos aquí en España, ¿no? Adscrito al Ministerio de Justicia, el cual, entre otras muchas funciones, pues se encarga de establecer los estándares científicos, los sistemas de acreditación, los controles oficiales de calidad a los que deben de someterse los laboratorios que realicen análisis de ADN, ¿no? Entonces, en este sentido, la Comisión, en el 2015, basándose en la norma ISO 17025 y en otras guías y recomendaciones de otros grupos internacionales, ¿no? Como la EMSI y la SWIDDAN, pues elaboró una serie de recomendaciones relativas al informe pericial y más específicamente a la expresión de resultados en materia de análisis genéticos, genético-forenses. Entonces, en estas recomendaciones, bueno, pues se dice que al menos en el informe pues deberían de incluirse las siguientes partes, ¿no? Una parte identificativa del informe, una parte descriptiva y una parte metodológica, una parte de resultados y de conclusiones,
y finalmente pues un apartado de notas y un apartado de donde incluiremos la bibliografía y las referencias pues, que hemos utilizado, ¿no? Vamos ahora a ver cada una de estas partes poniendo ejemplos para que lo veáis de una forma más sencilla, extraídos de informes, ¿no? que emitimos nosotros en el laboratorio. Esto sería un modelo de un informe que emitimos aquí en el servicio de biología. Esto sería la parte identificativa del informe, ¿no? Esto ya lo vimos el lunes, pero vamos a hacer un breve repaso. Principalmente esta parte, como digo, es la primera parte, entonces debería de incluir el título del informe, así como una identificación única de este informe, ¿no? Que debería de reflejarse en cada una de las páginas del mismo para así pues poder asociar cada una de estas páginas al informe. Por supuesto, deberá de incluir pues, el nombre y la dirección del cliente, en este caso el órgano judicial o policial que nos solicita los análisis, el distintivo, la identificación del laboratorio que realiza el análisis mediante el logotipo del laboratorio, de la institución, y también se pueden incluir, de hecho son una recomendación que emite la Comisión Nacional, otros datos como por ejemplo pues las diligencias previas, ¿no? El número de actuaciones policiales o judiciales que estén relacionadas con el análisis del objeto del informe. En nuestro caso, por ejemplo, también añadimos este párrafo a modo introductorio del informe que simplemente pues expone un poco los antecedentes del mismo, ¿no? La fecha a la que en el Departamento de Barcelona pues nos llegan una serie de vestigios, de muestras que nos llegan por interés, ¿no? Bajo solicitud del juzgado correspondiente, bajo unas diligencias previas, etc. Esto lo indicamos un poco a modo de introducción. Seguimos con la parte descriptiva del informe. En esta parte, básicamente, vamos a incluir una lista descriptiva de las muestras que recibimos, las muestras que analizamos, los análisis solicitados y los métodos que emplearemos, ¿no? Los métodos científicos que emplearemos. En cuanto a la parte descriptiva de las muestras, deberíamos de incluir la procedencia de las mismas y la descripción, la fecha en la que nos llegan y el origen de dónde proceden las muestras, ¿no? Entonces les asignamos un código específico a cada una de las muestras e intentamos hacer una breve descripción de las mismas, observando detallando lo que nos recibimos, ¿no? Entonces, pues esta descripción detallada va a contribuir a asegurar la cadena de custodia. En este apartado, también es importante a veces incluir una sección en los casos en los que se quiera exponer algún dato, ¿no? Importante en relación a las muestras, a cómo nos llegan las muestras. Por ejemplo, en el caso de que nos lleguen unas muestras dubitadas, unas muestras indubitadas en un mismo envase. Esto, lógicamente, pues puede tener unas repercusiones, ¿no? De cara a nuestros resultados, entonces es importante mencionarlo en el informe pericial. O, por ejemplo, si las muestras han sido previamente procesadas en otro laboratorio antes de ser recibidas en el laboratorio aquí, entonces, también es importante porque si obtenemos una contaminación en nuestros resultados, que no la podemos trazar dentro del personal de laboratorio, pues sí que podría provenir de este laboratorio externo, ¿no? Que previamente ha procesado las muestras. Entonces es importante matizar este aspecto. Otros ejemplos, pues si las muestras nos llegan pues, abiertas o, por ejemplo, si es un lavado vaginal derramado, cualquier otro dato importante que creamos que sea conveniente indicar lo podemos incluir aquí. Muchas veces
por no decir casi siempre, no analizamos todas las muestras que recibimos. En este caso, bueno, pues es importante destacar cuáles son las muestras específicamente analizadas, ¿no? Las muestras objeto de estudio. Y bueno, pues el apartado de análisis solicitados. Como digo, este apartado no es obligatorio, pero sí que bueno, pues en las recomendaciones de la comisión está incluido. Y en él pues simplemente vamos a describir el objeto del estudio, ¿no? Vamos a, de una forma más o menos detallada, vamos a describir lo que se nos solicita, ¿no? Entramos ya en el apartado de metodológico, ¿no? Los análisis realizados. Este apartado es de gran relevancia, por ello bueno, debería de ser de obligada inclusión, tanto de hecho lo es, tanto en la norma ISO como en las recomendaciones, ¿no? Este apartado va a describir los métodos científicos que hemos empleado, ¿no? Citando la bibliografía en el caso pertinente, así como pues, los procedimientos normalizados internos de trabajo que hayamos seguido, ¿no? Para cada uno de los métodos utilizados. De esta forma, pues, este apartado va a permitir una correcta interpretación de las conclusiones, así como la valoración del dictamen por todas las partes implicadas. Por ejemplo, si se realizase un contraperitaje, este segundo perito, siguiendo los métodos que nosotros describimos, pues debería de llegar a las mismas conclusiones que nosotros. En algunos casos, el método analítico empleado no se ajusta del todo al método validado en el laboratorio. Entonces, bueno, pues es recomendable reseñar estas desviaciones al método validado, también en este apartado, y también, pues, en los casos en los que los métodos empleados no se incluyan en el alcance de la acreditación del laboratorio, ¿no? Todo esto son puntos importantes a tener en cuenta en el informe pericial. Seguidamente os he puesto unas diapositivas con ejemplos de lo que incluimos nosotros en este apartado, ¿no? De metodología. Esto sería un ejemplo de, bueno, pues, como describimos, la extracción de material genético de muestras mediante la técnica de lisis diferencial. Hacemos una breve descripción del proceso, de la metodología y, bueno, indicamos el protocolo normalizado de trabajo que hemos seguido, ¿no? Esto es muy importante. En el caso, bueno, pues otro ejemplo, extracción de ADN a partir de cabellos, lo mismo, una breve descripción de la técnica haciendo referencia al PNT utilizado. Otros ejemplos, pues en este caso, extracción automatizada de ADN mediante varios robots, la cuantificación del ADN. En cuanto a la amplificación de STRs autosómicos, nosotros utilizamos el kit Global Filer, pues lo indicamos de esta forma, que lo analizamos, los fragmentos después los analizamos con el analizador genético 3500, el programa, el software que utilizamos para la edición y los PNTs correspondientes. Y este sería un ejemplo de bueno, pues cuando incluimos de inclusión de perfiles genéticos en la base de datos policial, ¿no? Pues incluimos este párrafo en donde se describe cómo lo realizamos, ¿no? Siguiendo nuestros protocolos normalizados. En el caso de los STRs del cromosoma Y, pues utilizamos el eFiler Plus, el kit eFiler Plus. Y bueno, pues para la amplificación de las regiones del ADN mitocondrial seguimos un protocolo adaptado de Wilson y colaboradores, lo cual citamos aquí la bibliografía, ¿no? La referencia, así como el PNT. Bien, dentro de este apartado, ¿no? Descriptivo y metodológico, también hay un apartado interesante que es el de las consideraciones científicas. De hecho, es opcional, no es obligatorio, ¿no? Pero es bastante recomendable, ¿no? Sobre todo, en muchos casos puede ser interesante pues, incluir un párrafo explicativo para esclarecer o mejorar la comprensión de algunos resultados, ¿no? De algunas conclusiones emitidas en el informe. Por ejemplo,
podemos incluir consideraciones científicas respecto a aspectos tales como el tratamiento estadístico empleado, que como sabemos pues puede resultar un tema peliagudo, ¿no?, de entender. Entonces, bueno, pues es interesante incluir una breve descripción de lo que se trata, de cómo se realiza en este apartado de consideraciones científicas. O pues mencionar las características, las peculiaridades de los marcadores de linaje, ¿no?, el cromosoma Y del ADN mitocondrial, que son marcadores de linaje que nos sirven para la individualización. O, por ejemplo, en los casos que, bueno, pues nuestros resultados se obtengan algún tipo de anomalía genética, pues podría ser interesante explicar en este apartado. Vamos a ver ahora unos ejemplos también de este apartado de consideraciones científicas, ¿no? Aquí os muestro el primer ejemplo en relación a, bueno, la valoración estadística derivada de los STRs autosómicos. Bueno, pues simplemente definimos lo que es el LR, ¿no?, el coeficiente de verosimilitud, el estadístico que utilizamos en la valoración, de qué se trata y sobre todo exponemos las hipótesis que valoramos, ¿no? Exponemos la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la fórmula que utilizamos para llegar a este valor de LR. Las premisas que se tienen en cuenta y también un dato importante a incluir es la base de datos que utilizamos para calcular el valor del LR, ¿no?, en este caso población española. Y bueno, por supuesto las referencias que consultamos para realizar este cálculo. En cuanto a consideraciones del análisis de marcadores del cromosoma Y, pues como digo, ¿no?, hacemos una breve referencia a las características, ¿no?, que las secuencias de cromosoma Y se heredan exclusivamente por vía paterna y por ello pues, todas las personas relacionadas por vía paterna van a presentar todos los varones relacionados por vía paterna van a presentar el mismo haplotipo de cromosoma Y. Que son unos marcadores interesantes en la identificación forense en algunos campos, en la paternidad, y bueno, pues que estos haplotipos son muy útiles de cara a las exclusiones, ¿no?, pero cuando hay coincidencias, pues por estas mismas características el valor de individualización pues es muchísimo menos que en el caso de los STRs autosómicos. Pues bueno, todo esto lo incluimos en este apartado de consideraciones científicas. La valoración estadística de haplotipos del cromosoma Y, pues lo mismo, hacemos una breve referencia a las limitaciones de nuevo que tienen, ¿no?, estos marcadores, describimos las hipótesis que evaluamos, cómo calculamos el LR y hacemos referencia a la base de datos que utilizamos, ¿no?, para este cálculo. En este caso, como sabéis, la IHRD. Para el caso del ADN mitocondrial, pues lo mismo. Incluimos un texto indicando, bueno, pues de dónde procede el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por vía materna en este caso, ¿no? Entonces todas las personas relacionadas por vía materna van a tener la misma secuencia, no va a permitir realizar una individualización. Explicamos también, hacemos una breve referencia en cuanto al tema de las heteroplasmias, que a veces, bueno, pues puede llevar a confusión, ¿no?, en la interpretación. Y bueno, también mencionamos que el ADN mitocondrial pues, puede ser muy útil para los casos en los que las muestras que recibimos pues, presentan una escasa cantidad o calidad de ADN nuclear. En cuanto a la valoración estadística del ADN mitocondrial, también incluimos un párrafo muy similar, ¿no?, explicando lo mismo, las hipótesis, muy importante, ¿no?, que el material genético obtenido en la muestra proceda de un individuo cuestionado, frente a que no proceda de ese individuo cuestionado ni de ningún familiar relacionado por vía materna. Entonces, bueno, pues indicamos la fórmula y en este caso la base de datos poblacional que utilizamos, que es la base de datos ENPOP.
Bien, seguimos con los apartados del informe pericial. Nos encontramos con el apartado de fecha de realización de los ensayos. Es un apartado que se recomienda incluir a modo simplemente, ¿no?, de registro, quizá. Sí que podría ser interesante, por ejemplo, en los casos en los que realizamos búsquedas en bases de datos genético-poblacionales con fines de valoración estadística, ya que, como sabemos, pues estas bases de datos están en constante actualización. Entonces, bueno, pues la fecha de realización de unos análisis puede justificar la obtención de un valor estadístico, el cual puede variar si lo realizamos pues hoy a un año más tarde, ¿no? Como hay una actualización en las bases de datos, ese valor estadístico puede ser modificado ligeramente. Y bueno, vamos a entrar ya en el apartado de resultados. El apartado de resultados va a describir los resultados que hemos obtenido tras aplicar la metodología especificada en el apartado anterior, ¿no? Para dar respuesta a lo que solicitaba pues, el órgano judicial o el órgano policial correspondiente. Es muy importante que los resultados sean claros, sean sencillos, precisos y sean objetivos, ¿no? Sigan pues una metodología científica, unos métodos validados en el laboratorio. Tanto en el caso de los resultados derivados de análisis genéticos de STRs autosómicos como de cromosoma Y o de ADN mitocondrial o de cualquier otro marcador que se incorpore a la rutina de trabajo, la recomendación es exponer estos resultados en formato de tablas. ¿Por qué? Pues es una forma sencilla, es una forma visual y rápida de mostrar una serie de resultados que bueno, pues a priori pueden resultar complejos o complicados de entender para los receptores del informe pericial, ¿no? Vamos a ver ahora una serie de ejemplos de cómo bueno, pues se deberían de incluir los resultados tanto de STRs autosómicos como de cromosoma Y, como de ADN mitocondrial en el informe pericial, un poco siguiendo las recomendaciones que os he comentado sobre la Comisión Nacional y un poco como lo incluimos nosotros, ¿no? En cuanto a los STRs autosómicos, bueno, pues aquí os muestro un ejemplo de una tabla. Se recomienda identificar claramente las muestras que han sido analizadas. Entonces, en este sentido, nosotros encabezamos la tabla indicando, bueno, pues el código de las muestras que se han analizado, seguido de una casilla con una breve descripción de la muestra, ¿no? En este caso, un hisopo anal y un lavado vaginal como muestras dubitadas, y aquí tenemos un hisopo bucal de un investigado. En la tabla también, obviamente, debe de incluir pues, el listado de marcadores que se han analizado, ¿no? Recomendándose emplear o bueno, incluir, siempre que sea posible, el estándar europeo. Y el genotipo se recomienda incluir pues, siguiendo las pautas, ¿no?, de nomenclatura establecidas por la ISFG. En estas tablas también es recomendable a veces incluir a pie de tabla unas notas o leyendas explicativas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si alguno de los alelos pues, no hemos obtenido resultado, nosotros lo indicamos pues, poniendo SR, y aquí como a pie de tabla indicamos con un asterisco que SR significa sin resultado. O si ha habido marcadores que no se han analizado, por ejemplo, que ambas muestras, las indubitadas y las indubitadas, se analicen con distintos kits, habrá algunos marcadores que quizá no se hayan analizado en alguna de ellas, entonces pondríamos NA, no analizado, ¿no? Pues son pequeños ejemplos en este sentido. Obviamente, no todos los resultados genéticos van a ser valorables, ¿no? Entonces, precisamente en este sentido es muy importante que cada laboratorio fije una serie de criterios para aceptar los perfiles genéticos obtenidos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones científicas que existan, y bueno, de esta forma
¿Qué va a permitir? Va a permitir establecer unos límites de calidad a nuestros resultados, así como unos criterios únicos y objetivos dentro del propio laboratorio para, bueno, que ayuden a la estandarización. Entonces, en este sentido, pues nosotros, por ejemplo, para establecer o para aceptar los perfiles genéticos únicos completos, pues tenemos el criterio de que los marcadores STR heterocigotos en el alelo menor, el alelo que observemos que sea menor, pues debe de superar el umbral analítico, ¿no? Y en el caso de los marcadores homocigotos, el alelo que observemos pues debería de superar el umbral estocástico, ¿no? El umbral estocástico, el valor de RFUs por encima del cual pues digamos que asumimos que no ha habido pérdida alélica. Entonces, si todos los marcadores digamos que pasan estos criterios, pues aceptamos el perfil genético, ¿no?, como válido. En el caso de perfiles parciales, pues lo mismo, hay que fijar un criterio, ¿no? En este caso podríamos fijar un número n de marcadores pues, que cumplan los criterios antes mencionados, ¿no? Y a partir de este número pues aceptar estos perfiles aunque sean parciales. Otro criterio que tenemos nosotros también en el laboratorio es, por ejemplo, en los casos de no coincidencias, por ejemplo, si en un cotejo genético el perfil genético de la muestra dubitada y de la indubitada no nos coincide, en estos casos lo que hacemos es confirmar estos perfiles genéticos, ¿no? Analizar pues, otras muestras dubitadas del mismo caso, ¿no?, siempre que sea posible, y otro fragmento de la muestra de referencia, siempre que sea posible, igual, y duplicar esos perfiles para confirmar realmente que esos perfiles son los que son y que no ha habido pues, una alteración de muestras, un cambio de muestras y que estemos expresando unos resultados que no son buenos. En el caso de que estos criterios los resultados no los superen, pues hay que también incluir en el informe esta circunstancia, ¿no? Entonces indicaremos que el perfil genético en cuestión no es valorable, no tiene la calidad suficiente y por lo tanto, pues, bueno, como no supera los criterios técnicos de este laboratorio, no se van a emitir conclusiones al respecto. En el caso de mezclas de STRs autosómicos, bueno, el formato de la tabla viene siendo exactamente el mismo. Aquí os muestro un ejemplo de una mezcla de al menos 2 personas obtenida a partir de una muestra dubitada y el perfil indubitado de la víctima y del investigado, ¿no? Ambos perfiles son compatibles con esta mezcla. Entonces, en este sentido, y igual que en los perfiles únicos y de hecho con mayor razón, ¿no?, porque todos sabemos que las mezclas es algo, es un reto, ¿no?, en genética forense, evaluar las mezclas, sobre todo cuando son complejas, es un reto. Existen numerosas guías y recomendaciones para este fin. Aquí os pongo algunos ejemplos. Entonces, bueno, pues de nuevo el laboratorio debería de establecer una serie de pautas para unos criterios de aceptación para aceptar estos perfiles genéticos mezcla, ¿no?, para ayudar a la interpretación de estos perfiles genéticos mezcla. Entonces, en este sentido, pues para fijar estos criterios, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Pues por un lado el número de contribuyentes en la mezcla. Aunque con la tecnología clásica de análisis de marcadores de STRs, ¿no?, autosómicos, no vamos a poder establecer con certeza el número de contribuyentes porque bueno, pues podría haber enmascaramientos, pero sí que se puede realizar una estima del número de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues fijar un número, por ejemplo, hasta mezclas de 2, que el laboratorio se sienta cómodo para evaluar estas mezclas. También hay que fijarse en la proporción entre los contribuyentes, ¿no? Hasta qué proporción, ¿no?, por encima de la cual, por debajo de la cual, pues vamos a ser capaces de evaluar estos perfiles. El número de marcadores obtenidos, ¿no?, aquellas mezclas que contengan poca cantidad de ADN igual van a ser más complejas. Entonces debemos de fijar unos límites en este sentido.
y bueno, pues fijar el umbral analítico, ¿no? Aquellos marcadores que superen el umbral analítico. Una vez fijados estos criterios, pues vamos a ser capaces de emplear una mezcla, un perfil genético mezcla, pues, o a efectos de inclusión, ¿no? En un cotejo genético, o si no tiene la suficiente calidad o no supera todos los criterios, pues solamente a efectos de descarte. Vamos a ser capaces de incluir la mezcla en la tabla de resultados, ¿no? En función de la calidad de la misma. Si hay compatibilidad, pues será o no objeto de valoración estadística y pues de igual forma será o no susceptible de ser introducido el perfil genético mezcla en la base de datos. Y de nuevo, en este sentido, si los criterios de calidad establecidos no se superan, pues hay que informar de que es un perfil genético mezcla no valorable, no tiene la calidad suficiente y por lo tanto pues, no se podrán emitir conclusiones al respecto. Aquí os pongo otro ejemplo de este caso, es una mezcla más compleja, es de más de 3 personas, de una muestra dubitada de un recorte de ropa, ¿no? Y el perfil genético correspondiente a la víctima y a 2 sospechosos, ¿no? Que se estaban evaluando. Las 3 personas fueron compatibles y de hecho la mezcla se evaluó y se realizó la valoración estadística porque concluimos que superaba los criterios de calidad. Entonces, en estos casos, en los casos de perfiles mezcla complejos, de cara a la expresión de los resultados en el informe, por lo menos nuestra opinión, ¿no? Es que deberíamos de recoger todos aquellos picos alélicos reales o artefactuales quizá, pero que superen el umbral analítico establecido en el laboratorio para el kit analizado, ¿no? Y que se utilicen para el cálculo estadístico, ¿no? Y esto pues lo podemos indicar pues ya sea con un asterisco en el perfil y a pie de tabla o en el apartado de notas o donde se crea conveniente. Seguimos con los resultados de marcadores STRs del cromosoma Y. Bueno, pues en este caso igual, ¿no? En la tabla lo que se recomienda es reflejar claramente qué muestras se analizan, ya sea con el código de las mismas, haciendo una breve descripción de cada una de las muestras. El listado de marcadores analizados, se recomienda al menos incluir el haplotipo mínimo y indicar el haplotipo siguiendo las recomendaciones de nomenclatura establecidas por la IASFG, ¿no? Y lo mismo, ¿no? A pie de tabla también podemos poner cualquier nota o leyenda explicativa que consideremos pertinente. En este caso, pues obviamente lo mismo, hay que fijar unos criterios para la aceptación de los perfiles genéticos, ¿no? De marcadores STRs del cromosoma Y. En este sentido, pues igual, para la aceptación de perfiles genéticos únicos completos, se podría establecer que los marcadores STR bialélicos, pues el alelo observado, si solo observamos un alelo, debería de superar el umbral estocástico, ¿no? Para estar seguros que no haya habido pérdida alélica. Y en el caso de los marcadores STR monoalélicos, pues que el alelo supere el umbral analítico. En el caso de perfiles parciales, pues podríamos fijar un número X de marcadores, los cuales cumplan estos criterios, ¿no? Si estos marcadores, si este haplotipo parcial coincide con una muestra indubitada, pues podrían ser aptos para la valoración estadística y podrían ser reflejados en el informe a pesar de ser perfiles parciales. Sin embargo, si pues este haplotipo tiene menos marcadores, solo podríamos utilizar efectos de descarte y no reflejarlo en la tabla, ¿no? Si no se cumplen los criterios, pues de nuevo indicarlo en el informe que no se pueden emitir conclusiones al respecto. En el ADN mitocondrial
El formato de tabla, bueno, es ligeramente distinto, ya que el análisis es distinto. En este caso, bueno, se detalla claramente de nuevo qué muestras hemos analizado y se recomienda indicar pues, las regiones analizadas, ¿no? Recomendándose al menos analizar la HV1 y la región HV2. Y dentro de estas regiones pues deberíamos de indicar el rango de nucleótidos que editamos, ¿no? Ya que esto luego nos va a ser, es muy importante, es muy relevante de cara a la búsqueda de los haplotipos en la base de datos ENPOP. Y bueno, y indicar el haplotipo pues siguiendo las recomendaciones de nomenclatura más actualizadas, ¿no? de la ISFG. En este caso, en los resultados de ADN mitocondrial, en las tablas, nosotros indicamos con un asterisco a pie de tabla que los resultados, bueno, pues los resultados que recogemos se expresan en forma de las discrepancias con respecto a la secuencia de referencia de Cambridge. Bueno, vamos con el apartado de conclusiones, que es uno de los apartados clave del informe pericial, ya que es la parte que bueno, pues seguramente permita y ayude a los tribunales en la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, por las repercusiones que puede tener en el proceso judicial, debería de ajustarse a unas características de expresión. Por un lado, las conclusiones deben de ser lo más claras posibles, ¿no? Deberíamos de reducir el empleo de tecnicismos o de términos especializados siempre que sea posible. No debe de contener ambigüedades. Las palabras como presumiblemente, posiblemente, que genera confusión, deberíamos de evitar utilizarlas. Deben de ser precisas, que respondan a los análisis que se nos ha solicitado, ¿no? Deben de ser objetivas, basadas en la bibliografía científica, tanto como en las validaciones internas del laboratorio. Y también se recomienda que sigan una serie de criterios de uniformidad, de cara a que, bueno, pues dentro de un mismo laboratorio, para unos mismos resultados, pues se emitan las mismas conclusiones, ¿no? Cuando como resultado de un cotejo genético se dé una coincidencia o una compatibilidad entre unas muestras dubitadas, unos indicios y unas muestras de referencia, será necesario, o las recomendaciones abogan por que en el informe se refleje la valoración estadística de dicha coincidencia o compatibilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN pues, recomienda el uso del LR, ¿no? El uso del coeficiente de verosimilitud, incluyendo la descripción de las hipótesis que se evalúan. Asimismo, en este apartado de conclusiones, recomienda que se explique ese valor de LR, ¿no? Evitando pues, cosas como la transposición del condicional. También recomienda indicar la base de datos poblacional empleada, ¿no? Así como la versión y la actualización. En el caso de STLs autosómicos, bueno, en nuestro caso utilizamos la base de datos española. Para el ADN mitocondrial y cromosoma Y, como he comentado, pues se utilizan el ENPOP y la IHRG. ¿Qué más recomendaciones? Por un lado, mencionar pues eso, las peculiaridades de los marcadores haplotípicos, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, ¿no? Las características no individualizadoras. Si os recordáis, esto, bueno, nosotros lo incluimos, hacemos una breve referencia de ello en el apartado de consideraciones científicas. Expresar y referenciar la bibliografía, las fórmulas empleadas para el cálculo estadístico, los programas utilizados, los PNTs, todo esto también lo incluimos nosotros en el apartado de consideraciones científicas. Hace una breve mención al caso de las mezclas. En los casos de mezclas valorables, también recomiendan obviamente realizar la valoración estadística mediante el empleo del LR, siguiendo las recomendaciones de la ISFG, y indicar en las conclusiones, siempre que sea posible, la estima de los contribuyentes y bueno, el sexo, ¿no? En función de los resultados del gen de la melogenina.
Bueno, pues vamos a ver ahora una serie de ejemplos de este apartado de conclusiones de cómo lo indicamos nosotros, ¿no? En el caso de STRs autosómicos, aquí os muestro un ejemplo de un resultado de una valoración estadística. Entonces, en el apartado de resultados lo indicamos de la siguiente manera, ¿no? Indicamos que quede claro que se ha comparado, ¿no? En este caso, el perfil genético de una muestra dubitada, un lavado vaginal, con un investigado. Expresamos claramente las hipótesis, se compara, pues por un lado, hipótesis H1, el material genético presente en la muestra proceda de este individuo, frente a que proceda de otro individuo no relacionado genéticamente, ¿no? Y indicamos el valor obtenido del LR. En las conclusiones, por otro lado, lo expondríamos de la siguiente forma. Lo más claro y sencillo posible, indicaríamos que a partir de la muestra dubitada pues, se ha obtenido un perfil genético único de origen masculino, ¿no? Según el gen de la melogenina. En este caso coincide con el perfil de referencia del investigado. Entonces, bueno, tenemos que dar un valor, un peso, ¿no? A esta coincidencia y seguidamente indicamos la conclusión con respecto al valor estadístico, al valor de LR que hemos obtenido, explicando que este valor de LR, en concreto, pues es más de 4 quintillones de veces más probable hallar el perfil genético de la muestra dubitada en caso de que ese material genético presente en la muestra provenga del investigado, frente al hecho de que este material pues, proceda de otro individuo de la población no relacionado genéticamente. En el caso de mezclas, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que cambian las hipótesis. En este caso, bueno, pues habría una compatibilidad entre el perfil genético obtenido en una muestra dubitada con el de una muestra indubitada y el de la víctima. Entonces, expondríamos en la hipótesis 1 que el material genético presente en la muestra proceda de la víctima y del investigado, frente a que proceda de la víctima y de un individuo desconocido de la población, ¿no? Y en las conclusiones, pues siguiendo las recomendaciones, indicaríamos que a partir de la muestra correspondiente se ha obtenido un perfil genético mezcla de al menos 2 personas. Aquí indicamos la estima del número de contribuyentes, siendo al menos una de ellas un varón, ¿no? Por los resultados del gen de la melogenina. Y que este perfil genético mezcla pues es compatible con el perfil de referencia del investigado y de la víctima. Y seguidamente pues, expondríamos la conclusión con respecto a la valoración estadística de esta compatibilidad. Aquí os he puesto otro ejemplo en el caso de una mezcla compleja, ¿no? En el caso de la mezcla que hemos visto anteriormente en la tabla, que es una mezcla de 3 o más personas. Entonces, bueno, en este caso haríamos una valoración estadística para cada uno de los individuos por separado, ¿no? Por un lado, valoraríamos que el material genético presente en la muestra proceda del individuo 1, de la víctima y de 2 individuos desconocidos, frente a que proceda de la víctima y de 3 individuos desconocidos. Y en el caso del otro sospechoso realizaríamos el mismo procedimiento. En este caso, las conclusiones, bueno, pues son un poco más extensas, pero vienen siendo lo mismo. Exponer de forma sencilla lo que se ha obtenido, el perfil genético, de cuántos contribuyentes se estima que es, que ha habido compatibilidad con las muestras de referencia correspondientes y la valoración estadística. En este sentido, en el caso de las mezclas complejas, como digo, es muy importante hacer hincapié en los criterios de aceptación de las mezclas, ¿no? Porque no todas van a ser valorables. Entonces, debemos de evitar, en la medida de lo posible, valorar mezclas que luego nos lleven a este tipo de conclusiones. Por ejemplo, que el perfil genético obtenido a partir de una muestra hisopovaginal pues es compatible con la persona X
Sin embargo, la escasa cantidad de marcadores STRs obtenidos a partir del perfil genético hace que dicho perfil genético pueda ser compatible con otra persona de la población. Esta conclusión, pues tras leerla, genera mucha ambigüedad. Entonces, bueno, pues cuando los resultados generan tantas dudas a la hora de emitir conclusiones, no es necesario cargar con más incertidumbre al tribunal, ¿no? Entonces, simplemente hay que establecer unos criterios y seguirlos. Y si no se superan, pues decirlo, ¿no? En este caso, tendríamos que decir que a partir de la muestra hisopovaginal pues se ha obtenido un perfil genético mezcla de al menos 3 personas, ¿no? En el caso de que podamos estimar el número de contribuyentes, siendo al menos de ellas un varón, ¿no? Por el resultado que observamos en el gen de la melogenina, pero que debido a la calidad del perfil pues no se superan los criterios técnicos establecidos por el laboratorio y por lo tanto no podemos emitir conclusiones. De hecho, os he querido incluir esta cita de algo que dijo Peter Schneider en unas conferencias en Roma en el 2014, creo, porque es muy cierto, ¿no? De hecho, decía que si no puedes explicar tu evidencia a alguien que no es del campo, por ejemplo, a un juez, y necesitas demasiadas excusas técnicas para explicar esta evidencia, pues tus resultados no son buenos. Entonces, en este caso es mejor dejarlo encima de la mesa y no llevarlo a los tribunales. Bien, pues seguimos con ejemplos, en este caso, de la valoración estadística de haplotipos de STRs del cromosoma Y. En este caso, bueno, el formato es similar, lo único que aquí incluimos pues, el cálculo estadístico empleado, ¿no? A través de la IHRD, en este caso es el estadístico, la discreta de Laplace, podría ser el método de Contage, etc. De nuevo indicamos la compatibilidad entre las muestras que estamos valorando, las hipótesis, el LR y en este caso además añadimos pues la población que hemos utilizado, ¿no? La metapoblación de Europa Occidental, está incluida en la IHRD, y la versión y la fecha de acceso a esta base de datos. En el caso de las conclusiones lo indicaríamos de esta forma, pues indicaríamos la coincidencia entre el perfil haplotípico de cromosoma Y de la muestra de referencia y la muestra dubitada, y seguidamente pues la valoración estadística, ¿no? Este párrafo lo hemos adaptado, ¿no? En función de la actualización que ha habido en cuanto a las recomendaciones sobre resultados de análisis de ISTRs. En este sentido lo expresamos de la siguiente manera: expresamos el valor del ER, ¿no? Que en este caso es el que os muestro, que este valor indica que es aproximadamente 75 millones de veces más probable encontrar, bueno, en este caso en la muestra hisopovaginal, ese perfil genético de ADN de cromosoma Y si procede del investigado frente a que ese perfil genético no sea aportado por él. Y también al final del párrafo hacemos una puntualización con respecto a que bueno, informamos que ese haplotipo de cromosoma Y va a ser idéntico en las personas emparentadas por vía paterna con el investigado. Finalmente, en cuanto al ADN mitocondrial, pues muy similar, ¿no? Establecemos la compatibilidad entre las muestras, las hipótesis, el LR. En este caso la población es la población del sur de Europa, incluida en EMPOP, y indicamos la versión de EMPOP y la fecha de acceso de cuando hemos realizado la búsqueda. Y esto sería un ejemplo de conclusiones, ¿no? de esta valoración estadística. En este caso se han evaluado diferentes pelos dubitados. Las secuencias de ADN mitocondrial de las mismas pues fueron coincidentes entre sí, así como con la secuencia de la víctima. Entonces, bueno, se recomienda indicar cuántas veces fue observada esa secuencia coincidente en la base de datos EMPOP. En este caso fue observada una vez en 4.999 registros de la población del sur de Europa,
y que pues este dato significa o genera un valor de LR de 2.500, ¿no? Lo cual sería 2.500 veces más probable encontrar el material genético observado en los pelos analizados, suponiendo que procede de la víctima o de un familiar emparentado por vía materna frente a que no proceda de ella ni de ningún familiar relacionado. Y bueno, en este caso había uno de los pelos que obtuvo una secuencia diferente a la víctima, ¿no? Entonces podríamos excluir que perteneciese a la misma. Bueno, ya estamos acabando, entonces aquí simplemente mencionar 4 cosas en cuanto a los informes generados a partir de la inclusión de perfiles en bases de datos, porque bueno, básicamente lo que hemos ido viendo se aplica, ¿no?, a este tipo de informes, porque al final son informes que también estamos realizando un cotejo genético, en este caso en vez de ser un cotejo genético directo entre unas muestras dubitadas y unas muestras indubitadas, pues realizamos un cotejo de unas muestras, por ejemplo, dubitadas que hemos introducido en la base de datos y nos han dado una coincidencia con un perfil que ya está introducido. Entonces, en este sentido, las recomendaciones pues, son incluir los perfiles genéticos procedentes tanto de las muestras dubitadas como indubitadas en el informe pericial, las muestras que hayan sido objeto de incorporación en la base de datos, siguiendo el formato, igual el formato de tablas, y en el caso de que se produzca una coincidencia en compatibilidad, pues aportar los datos de identificación correspondientes al perfil objeto de coincidencia, ¿no? Pues los datos policiales, los datos de filiación que nos recibimos junto con la coincidencia. Y por supuesto, pues realizar la evaluación estadística mediante el valor de LR. Y ya para terminar, pues mencionaros también el apartado de notas, el apartado de observaciones. En muchos casos va a ser interesante incluir algunas notas aclaratorias en el informe, que puede ser de aspectos que quizás no sea pertinente poner en el mismo cuerpo del informe, pero que sí que pueden ser convenientes para pues clarificar algunos aspectos de los resultados o de las conclusiones, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, os muestro algunos ejemplos. Uno sería pues, incluir la posibilidad de realizar análisis adicionales, sobre todo en los casos en los que obtenemos LRs muy bajos, por ejemplo, tras hacer los cálculos estadísticos con haplotipos de ADN mitocondrial. Entonces, pues en este apartado indicaríamos que lo que significa este LR bajo, ¿no?, que es muy común en la población, y deberíamos de incluir una alternativa al juzgado, ¿no? En este caso, pues que existe la posibilidad de realizar más análisis con muestras de familiares más cercanos, etc. Por otro lado, otro ejemplo sería pues, en el caso de un cotejo genético en el que no ha habido coincidencia, ¿no?, entre unas muestras dubitadas y una muestra indubitada. Entonces solicitaríamos bueno, expondríamos esta situación y solicitaríamos al juzgado pues, que si quiere que este perfil genético dubitado que no ha coincidido con el investigado lo introduzcamos en la base de datos de ADN, ¿no?, para ver si ahí se obtiene una coincidencia. Y por otro lado, bueno, pues a veces en los casos de agresiones sexuales tenemos los antecedentes, entonces sabemos que la víctima en las horas o en los días próximos a la agresión sexual han tenido relaciones sexuales consentidas, ¿no?, ya sea con su pareja o con quien sea, en cuyo caso sería interesante, en muchos casos muy conveniente, obtener que mandasen el perfil genético de esta persona, ¿no?, para facilitar la valoración de las mezclas que se puedan obtener, ¿no? Entonces, esto es otro de los ejemplos que podríamos incluir en este apartado. Y bueno, pues ya eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido interesante y lo hayáis entendido, me haya explicado bien, y nada, pues quedo a vuestra disposición por si tuvieseis preguntas o cualquier tipo de comentario o explicar vuestra experiencia. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Yo creo que
A mí me ha gustado, es muy, muy ilustrativa toda y creo que has puesto una serie de ejemplos que es verdad que hay muchísimos más detalles y muchos más pormenores, pero el tiempo no nos da para mucho más. Yo creo que al menos ha ilustrado aquellos aspectos que pueden ser más relevantes. Muchas gracias, Carol. Como dice Carol, es tiempo ahora para el debate, para la pregunta, para intercambiar impresiones, ideas. Ya hay algunas preguntas en nuestro chat y en el apartado de preguntas y respuestas. Agradecería que por favor las canalizarais por el apartado de preguntas, por el bloque de preguntas y respuestas, que es más fácil de poder ir gestionando. Así que vamos a empezar con ellas, Carol, si te parece. Bueno, aparte de algunas intervenciones que nos dicen que por favor a ver si las presentaciones están a disposición, yo creo que no hay ningún problema por nuestra parte. Consultaremos con el SICA a ver cómo se puede canalizar esta distribución y os mantenemos informados, ¿no? En cuanto a las preguntas, nos dice Ana Ovalle, Carol, tiene dos preguntas realmente. En perfiles genéticos mezclas, ¿cuál es el criterio para el reporte de alelos que se encuentran por debajo del umbral estadístico? Tomando en consideración que otros picos se encuentren por arriba de dicho umbral, dentro del mismo marcador. No sé si he entendido muy bien. Yo creo que lo puedes ver tú, si no, Carol. Entras en preguntas y respuestas. Ah, vale. Una que hay a las 5:41. Se encuentran por arriba de dicho umbral. Bueno, yo creo que si los picos están por debajo del umbral estocástico, no los deberíamos de tener en cuenta, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta. Creo que hace referencia, Carol, si yo tengo un marcador en heterocigosis y uno de esos alelos está por debajo del umbral estocástico, si el otro alelo lo tengo que reportar o no. Creo que se refiere a eso. Bueno, yo en ese caso quizás duplicaría el análisis, quizás amplificaría de nuevo para ver si podríamos lograr que se superase ese umbral, ¿no? Yo creo que iría más encaminado en ese sentido. O igual en otro tipo de muestras, intentar duplicar el resultado de ese marcador en otras muestras. Sí, perdonad una cosa, Manolo y Carolina, perdonad. Es que habla de mezcla, ¿eh? Cuidado que no está hablando de perfil individual. Y está diciendo que si los picos encima de una... Vamos, que si se reportan o no los que están por debajo del umbral estocástico. Al ser una mezcla, bueno, yo entiendo que sí que se reportarían. Claro, cuando yo estoy de acuerdo con vosotros en que con perfiles individuales no, pero como es una mezcla, no aplica el umbral estocástico. Claro, claro. Solo aplica el analítico. Claro, claro. Sí, Lourdes. Sí. Vale. Si seguimos entonces con la siguiente pregunta que dice, ¿existe la posibilidad de reportar picos que se encuentren por debajo del umbral analítico si se encuentran, consistencian en 2 o 3 repeticiones? Sí, en estos casos yo creo que sí se podrían reportar, ¿no? Si lo podemos duplicar como he dicho antes, con otras muestras o en varias amplificaciones y en esos casos superamos el umbral, yo creo que sería conveniente reportarlo. Sobre todo si hay coincidencia, claro. Perdón, ¿puedo comentar una cosilla? Claro, Pedro. Yo creo que hay que tener o hay que diferenciar claramente entre el umbral analítico y el umbral estocástico. Si está por debajo del umbral analítico, no vas a reportar ese pico porque no lo vas a dar. Es decir, el umbral analítico te va a establecer precisamente el límite de tu técnica, la limitación de tu técnica. Es decir, que en esos casos, en todo caso, tendrías que utilizar otro tipo de estrategias, purificar el amplicón y volverlo a repinchar, pero por debajo del umbral analítico nunca vas a dar ese pico, no hay posibilidades porque tu sistema no te lo va a detectar. Aunque tú lo veas, no lo vas a detectar, con lo cual nunca se va a dar un pico o un posible pico, un posible alelo por debajo de ese umbral analítico.
Claro, claro, me refiero a que habrá que duplicar, confirmar, pues que ese pico realmente supere, o sea, no se podrá reportar exactamente si no supera el umbral analítico. Habrá que confirmar con otros análisis, con otras estrategias para poder realizarlo, claro. Vale. Sí, esto. Marjorie nos dice, sobre los criterios relativos al número de marcadores de un perfil, ya sea de fuente única o mezcla, ¿podría proporcionar mayores detalles? Al número de marcadores. Bueno, nosotros Supongo... Toma, adelante, adelante, Carol. Sí, nosotros ahora mismo no recuerdo si tenemos un 10 número... marcadores. 10, ¿verdad? Sí. En torno a 10 marcadores. Sí. Si es 10 o más que cumplan los criterios, digamos que lo valoramos, y si es por debajo, pues ya lo tendríamos más, un poco más con pinzas, ¿no? Quizás no serviría, solamente serviría a modo de descarte o... Sí, en cualquier caso es algo que, como se ha comentado durante la exposición, depende mucho del laboratorio, de sus propias validaciones. No existen criterios únicos, simplemente depende un poco también del grado de certeza o del grado de fiabilidad que tengas tú sobre tu propia técnica, y eso te lo va a decir la validación de tu método, ¿no? Y este es un valor, y efectivamente, como dice Carol, hay veces que no llegamos a 10 y a lo mejor estamos en un rango, por decir algo, entre 8 y 10 marcadores claros, y a lo mejor ese perfil genético mezcla, pues únicamente lo utilizamos a efectos de descarte, nunca lo valoramos a efectos de compatibilidad, y por tanto no hacemos un tratamiento estadístico de ese tipo de perfiles, ¿no? Pero ya digo, todo esto es a título informativo. Posiblemente otros laboratorios empleen otros criterios. Aquí tenemos a Lourdes o a Pedro Barrio que nos pueden a lo mejor dar su opinión, pero ya digo, puede variar, ¿eh? Es algo que está muy condicionado a las propias características del laboratorio. Sí, si queréis os cuento un poco lo que... Vamos, esto, como han dicho los dos, tanto Carolina como Manuel, varía mucho de unos laboratorios a otros. Incluso hay laboratorios que no establecen un límite de Claro. marcadores. Lo que establecen a lo mejor es un LR, un valor de LR. Porque puedes a veces tener 5 marcadores y resulta que ser los alelos rarísimos, y ese perfil individualiza mucho, y otras veces tienes 7 y no individualiza tanto porque los alelos que tienes pues, son bastante comunes en la población. Y también hay laboratorios que ponen el nivel bien bajo. También depende de los casos, pero por ejemplo, si están analizando una fosa que tienen 4 individuos y pueden descartar, pues aunque solo tengan 4 marcadores, a lo mejor los utilizan para descartar, o incluso para no descartar, para calcular un LR si luego lo van a combinar con los resultados de otras pruebas. Así que es tremendamente variable, y yo creo que bueno, que ya veis la diversidad que hay, que bueno, solo es pensarlo y lo que vosotros sintáis como de confianza, como ha dicho Manolo. Esa es mi opinión. Claro, en cualquier caso, fijaros que está un poco en la línea, lo que voy a comentar en la línea que decía ahora Lourdes Prieto. Es decir, fijaros que nosotros, por ejemplo, con mitocondrial, que nuestros LR son mucho más pequeñitos, están en orden, pues eso, ahí se ha puesto un ejemplo, ahora Carol lo ha puesto, 2500, son valores bajos y ya le estamos dando, lo estamos informando. Eso lo podemos conseguir a lo mejor con 2 marcadores de STR, ¿no? Depende un poco del contexto también y de la situación. En caso de identificación de cadáveres, la cosa puede cambiar, si tenemos herramientas complementarias, metadata, es muy variable, ¿no? Entonces, emitir una recomendación o una guía en ese sentido, ya veréis que no hay ninguna guía publicada en esa materia y en esos términos. A todos nos gustaría, ¿verdad? Pero no es así, no es posible. Así que, bueno, no sé si hemos contestado un poco a la pregunta o hemos generado más incertidumbre, pero bueno, ahí la dejamos. Vale. La siguiente pregunta, esto crece, las preguntas no nos va a dar la vida para contestarlo todo, así que vamos a intentarlo. Y Led Rodríguez nos dice, buenos días, muy buena presentación, tenía la siguiente duda. Si mantienen diversos indicios de un mismo caso, ¿quién establece qué indicios y el número de indicios que el laboratorio procesa? ¿La autoridad que lleva el caso o el propio laboratorio? Bueno, muchas veces es el juzgado, ¿no?, que nos dice directamente qué muestras quiere que analicemos, y otras veces, por ejemplo, también es un poco en función de
de la pauta que siga el propio laboratorio, ¿no? Nosotros, en cuanto a los casos de agresiones sexuales, pues de primeras analizamos muestras de distintas cavidades, ¿no? Un lavado vaginal, un hisopo anal, etcétera, y analizamos una serie de análisis preliminares, ¿no? Que si nos dan positivos, pues ya seguiríamos un poco por ese camino. En el caso de que fueran negativos, analizaríamos todos los indicios que nos llegan. Es un poco, yo creo, en función de cómo lo tenga estandarizado cada laboratorio, ¿no? Y en función del caso también. Porque, por ejemplo, si nos llegan muchísimas ropas, hay que ver un poco los antecedentes, ¿no? El propio laboratorio, el propio perito debe de decidir cuáles son los más adecuados para analizar. No hay que volverse loco y analizarlo todo, bajo mi opinión, claro. Sí. Sí, Carol, ese es el criterio que sigue nuestro laboratorio. A lo mejor hay laboratorios, pues yo que sé, de otro tipo de cuerpos policiales, a lo mejor Lourdes nos puede dar su opinión, que tienen otro tipo de criterio, pero efectivamente depende un poco de cada institución, ¿no? De los objetivos de análisis, etcétera, ¿no? También, o sea, también pasa lo mismo, hay diferentes, incluso dentro de los laboratorios policiales, pues hay gente que es más dada a analizar todo más y hay gente que es nada menos. Yo, desde luego, a ver, yo creo que no se puede analizar todo. O sea, yo soy de la opinión, pero eso también os digo que es una opinión personal, que analizar todo es una locura, porque es que, a ver, es que ahora sacamos de ADN de cualquier cosa. Entonces, si donde no veamos mancha también podemos analizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos locos o qué? Entonces, pues bueno, hay que ir con un poco de criterio, ¿no? Pues sitios que puedan estar relacionados con autor, ¿no? Pero, por ejemplo, si en una inspección ocular pues te toman muestras en una casa donde ha ocurrido un hecho delictivo de absolutamente todos los sitios y de los picaportes de las puertas y de tal, pues hombre, eso la verdad es que no sirve de mucho, porque ahí toca a todo el mundo. O sea, hay que ir buscando, con sentido policial, hay que ir buscando dónde puedes encontrar el perfil genético de autor. Y, por ejemplo, las agresiones sexuales igual, si ya pues analizas una muestra y ya detectas ahí un perfil de varón y eso, y tienes un sospechoso y te coincide, pues tampoco hay que analizar las 500 muestras que a veces te mandan, ¿no? La sábana, la manta, las bragas, las medias y todo. O sea, que yo creo que es mejor seleccionar porque hay que ahorrar el dinero del contribuyente. Exacto, sí. Bueno, tenemos otra pregunta que yo creo que va un poco en la línea de alguna que hemos comentado anteriormente, pero bueno, yo la formulo igualmente. Nancy nos pregunta, en caso de perfiles genéticos parciales, no mezclas, parciales en este caso, ¿cuántos marcadores mínimos se sugieren para poder dar una apreciación estadística? Sí, lo mismo, ¿no? Bueno, en el caso depende de cada laboratorio, ¿no? Lo que ha comentado un poco Lourdes también. Vale. Melissa del Carmen nos dice, ¿debe el laboratorio dejar establecido si para perfiles mezcla debe utilizar el umbral estocástico o el analítico? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que no se distingue entre lo que es umbral analítico y estocástico. Claro. Me da la impresión, ¿no? Los dos son muy útiles para mezclas, necesarios, diría yo. Pero bueno, sí, hay que tenerlos en cuenta ambos. Tanto uno como otro no son excluyentes, son necesarios los dos. El umbral analítico marca, si quieres contestar tú, esto, Carol, son... Sí, el umbral analítico marca, bueno, pues lo que estás, digamos, los fragmentos de ADN que se diferencian del ruido de fondo, ¿no? O sea, es para determinar si un alelo es real y no es ruido de fondo. En cambio, el umbral estocástico te ayuda a determinar pues, si ha habido pérdidas alélicas o no, que en el caso de mezclas pues suelen haber. Realmente umbral estocástico en sentido estricto, con mezclas, pues a lo mejor no podemos hablar, ¿no? Porque hay más de un contribuyente, porque hay dos contribuyentes y ahí es más difícil detectarlo, ¿no? Quizás sería mucho más estricto hablar de umbral estocástico en perfiles únicos. Claro. Pero los dos umbrales son necesarios y además tu validación te va a ayudar a determinarlos y por eso insistimos tanto en la importancia de la validación, de conocer bien cuál es nuestra metodología, nuestros equipos, cómo responden nuestros métodos, porque es siempre útil, pero especialmente cuando tenemos que hacer un abordaje de perfiles, o bien perfiles límite o bien perfiles mezclas, ¿no? De ahí la importancia de esas validaciones, ¿no? Otra pregunta que nos hace Jessica Karina, dice, saludos a todos, en caso de no obtener ADN en una muestra analizada, ¿se expresa en el informe?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Tanto si se obtiene como si no, es un dato que debería de reflejarse en el informe pericial. Porque también de cara, bueno, pues también es una conclusión, ¿no? Con respecto a esa muestra, que no se ha obtenido ADN. Uh-huh. ¿Vale? María Bermejo nos pregunta, en la tabla de marcadores genéticos autosómicos, ¿está bien colocar los marcadores de I en dicha tabla, como algunos kits proveen? Nosotros me parece que no lo incluimos, ¿verdad, Carol? No, pero ¿a qué se refiere? ¿Al lado? Creo que se refiere a lo que es la batería de marcadores, el cromosoma I, el marcador de cromosoma I, si se incluye o no en la tabla de marcadores que reflejamos en el dictamen. Sí, no, creo que no lo hacemos. Nosotros creo que no lo hacemos. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, si se incorpora tampoco está de más. No, claro. En algunos casos puede además aportar mucha información. Uh-huh. Mauricio Solorzano nos pregunta, Carol, si podríamos reforzar un poco más en qué casos bueno, en qué casos, lo estás leyendo, ¿no? Sí. Como no concluyente, claro, pero ¿en qué sentido, no? ¿Cuándo definimos un caso como no concluyente? ¿En qué situaciones, imagino? Bueno, pues como cuando los resultados no superan, ¿no?, los criterios que hemos establecido, no nos permiten decir si es valorable un perfil genético, entonces en esos casos no podemos emitir conclusiones. Supongo que se refiere a... Imagino yo que lo que nos está diciendo es que cuáles son nuestros límites, creo que lo está preguntando Mauricio, cuáles son nuestros límites para decir esto no es concluyente. Pues yo que sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé si voy a contestar la pregunta, Mauricio, pero por ejemplo, cuando tenemos mezclas de 4 o 5 contribuyentes, pues difícil, te puedes encontrar muestras aun siendo de 5 contribuyentes muy bien balanceadas, ¿no? Y podemos llevar a cabo una valoración estadística, pero esto es bastante improbable. Posiblemente cuando de manera general, y entender que todo esto tiene sus excepciones, ¿no? Pero cuando tenemos más de 3 contribuyentes, 3, 4 contribuyentes, pues esos perfiles genéticos a menudo se convierten en perfiles inconcluyentes, ¿no? Pero bueno, insisto que hay excepciones a esto que estoy comentando. ¿Vale? No sé si he contestado, Mauricio, la pregunta, o hemos contestado los dos. Eugenio Gómez nos pregunta, en referencia a nuestra experiencia con análisis de ADN mitocondrial ante los tribunales. ¿Qué opinas? Yo esto, quizás vosotros podéis contestar más porque llevo poquito tiempo en este área, ¿no?, en el instituto, entonces juicios muchos no he tenido y de cara a expresar resultados de ADN mitocondrial menos, así que no sé vosotros qué, ¿tenéis alguna anécdota? Lourdes, bueno, yo sí tengo una anécdota, la voy a contar. Se utilizan menos, efectivamente, porque es una herramienta que no todos los laboratorios implementan, el análisis de ADN mitocondrial, primero por las dificultades metodológicas, por las limitaciones que en este momento tiene a nivel interpretativo, estadístico. Sabemos que aporta poco, pero aporta, y nosotros somos siempre unos defensores aférrimos del análisis de ADN mitocondrial. Lourdes yo creo que también, y Pedro. Que aunque aporte poco, siempre aporta, y por eso lo defendemos, a pesar de las limitaciones que tienen. Entonces, sí que lo hemos presentado de manera minoritaria y tenemos algunas situaciones en las cuales, pues bueno, ha sido curioso y de ahí la importancia de algunos de los aspectos que remarcaba Carol en su presentación. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado un valor de LR para una coincidencia de ADN mitocondrial y ese valor pues nos ha dado un valor X, ¿no? Un LR, me lo estoy inventando en este momento, de 1500, ¿no? Cuando nos han citado a juicio, nos han citado a los 2 años, y sabéis que las bases de datos van creciendo, ¿no? Y por tanto, aquello que reportó un match con esa fuerza, con ese valor del R, posiblemente si hacemos la búsqueda hoy, ese valor pues era diferente, ¿no? Estuvimos en un juicio, presentamos ese dato y a ese dato pues se presentó una contrapericial, la defensa presentó un contraperito y mostró esto que estoy diciendo, esa valoración de esa coincidencia, pero con la base de datos actual, lo cual generó una diferencia en valores del R y bueno, generó cierta duda, incertidumbre en el tribunal y en la interpretación. Eso nos hizo
estamos hablando ya de hace muchos años de esta experiencia que estoy contando, ¿no? Eso nos hizo recapacitar de la importancia de tener que incluir en estos dictámenes cuándo se había realizado la consulta de esa base de datos y con qué número de individuos habíamos hecho esa búsqueda de datos. Porque dependiendo, especialmente en este tipo de marcadores, dependiendo del grupo poblacional, del momento en que haces esa búsqueda, pues esos valores del R pueden cambiar a veces de manera sustancial, ¿no? Y esto puede generar pues cierta duda, ¿no?, ante el tribunal, y conviene aclararlo. Bueno, es una anécdota, pero bueno, creo que es interesante que la compartamos para que veáis. Con cromosoma Y puede pasar exactamente lo mismo, ¿no?, dependiendo un poco de las demoras que haya o del grupo poblacional sobre el que llevamos a cabo la búsqueda, ¿no? Son marcadores haplotípicos y tienen este tipo de peculiaridades. Lourdes, no sé si quieres comentar alguna cosa. No, yo la verdad es que sí que hay, vamos, en nuestro laboratorio sí se hace mucho mitocondrial, vamos, bastante. Y bueno, pues yo lo encuentro también muy útil en en casos en los que no hay otra manera, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues yo os puedo contar pues que nosotros hacemos mucho análisis de mitocondrial, pues por ejemplo, de pelos que sean relevantes. O sea, no puede ser que se cometa un robo en una peluquería y te maten todos los pelos, porque eso no sirve para nada, ¿no? Pero yo que sé, un pelo encontrado en la vagina de la víctima, eso tiene una importancia y eso hay que analizarlo. Y yo creo que sí, que yo os animo a que estudiéis mitocondrial y luego pues en los juicios se defiende igual, como si fuera un autosómico, pero sabiendo que los valores del R que alcanzamos son menores, por supuesto, pero no deja de ser una evidencia más. Pedro, ¿algún comentario? ¿También tienes experiencia en mitocondrial? Sí, no, precisamente en relación a lo que comentaba a Lourdes de no analizar todos los pelos, yo creo que un punto muy importante que tenemos en el instituto, y bueno, y también la policía, es que en el instituto, por ejemplo, tenemos el servicio de criminalística, y como se hace, por ejemplo, en huesos, que previo al análisis se hace un estudio antropológico, precisamente en el caso de pelos, yo creo que es recomendable y, por no decirlo casi obligatorio, que haya un estudio criminalístico, es decir, que hagan una valoración, porque muchas veces lo que puede parecer un pelo, pues o no lo es o no es un pelo humano. Y a veces, precisamente desde el servicio de criminalística, nos han discriminado, y precisamente a las características morfológicas del pelo, pues incluso se ha podido decir, pues mira, este pelo, comparándolo con pelos indubitados, pues se puede descartar que sea de la víctima. Es decir, que a ver, si el juzgado te pide aún así analizarlo, como estamos teniendo ahora mismo con un caso antiguo, pues se analiza, pero que ya ese estudio previo morfológico puede orientar bastante en ese sentido, y discriminar el hecho de pues, no analizar 20 pelos, como en algún caso nos ha pasado. En Madrid, en concreto, a pesar de haber hecho ese estudio criminalístico y haber hecho esa diferenciación, pues no fue el juez, sino fue la fiscalía la que se empeñó en que sí o sí se tenían que analizar los 25 pelos que se habían encontrado en la escena del crimen. Bueno, seguimos con las preguntas. Priscila Morales nos dice que pues, tiene una consulta. Carol, pusiste un ejemplo que hizo referencia al análisis estadístico, lo has leído, ¿no? Sí, sí, fue una mezcla de 4 contribuyentes, ¿no? Entonces, pregunta que la valoración estadística es recomendable hacerla hasta 3 contribuyentes y depende de la validación del laboratorio, pero ese tipo de casos especiales, eso está escrito en PNTs o se justifica con la nota aclaratoria. Sí, sí, ese caso lo valoramos con el LR-Mix, que precisamente pues, hace poco hemos establecido un protocolo normalizado de trabajo en relación a eso, ¿no? Hasta ese PNT pues, no valorábamos hasta mezclas de 3. Si no voy mal encaminada. Y es como dices, en función de la validación que realice cada laboratorio, ¿no? Se realizarán estas valoraciones de mezclas más complejas. Como digo, ya recientemente hemos establecido un PNT que contempla el análisis estadístico mediante el LR-Mix, que permite eso, hacer la valoración estadística de más contribuyentes. Además, teniendo en cuenta pues, la probabilidad de drop-in, de drop-out, etc.
Sí, yo quería aquí aportar una cuestión, y es que cuidado cuando realizamos la validación de un perfil mezcla. Normalmente los perfiles, cuando nosotros montamos una validación en laboratorio, habitualmente trabajamos con muestras bien controladas, en las que controlamos la cantidad de ADN que mezclamos, sabemos los perfiles de los contribuyentes, etcétera, 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 ¿no? Estas validaciones a veces las hacemos de 2, de 3 individuos, pero eso a veces tiene poco que ver con la realidad, casi nunca tiene que ver con la realidad. Normalmente una mezcla real, desconocemos para empezar las contribuciones de los distintos contribuyentes, de distintas componentes de esa mezcla. A veces las muestras están afectadas por distintos procesos de inhibición, tienen componentes de inhibición, y eso tiene un efecto también en el resultado final, en la visualización de nuestro perfil genético. Esto nosotros no lo podemos controlar en una validación. Por tanto, las validaciones es un punto de vista personal. Yo creo que las validaciones de mezclas son orientativas más que otra cosa, ¿no? Porque realmente extrapolar muchos datos de la propia validación de mezcla a lo que es mi mezcla real, pues a veces no es fácil, ¿no? No son datos que se puedan extrapolar con facilidad. Por tanto, bueno, simplemente era una reflexión para compartirla con vosotros, nada más. Vale. Tenemos aquí otra pregunta de María Bermejo, dice que si tenemos un perfil incompleto de I en un 60%, pero que excluye más de 3 marcadores, ¿se considera exclusión? Hombre, bueno, habría que valorarlo, ¿no? Si no hay más, no se sospecha que pueda ser una mezcla de 2, ¿no? Si solamente es un perfil parcial de un individuo con 3 exclusiones, sí se consideraría exclusión. Sí, yo también lo veo. Sí que me gustaría comentar que ahora mismo con los kits actuales, por ejemplo el eFiler Plus o el PowerPlus i23, que incluye marcadores de Rapid Mutation, hay que tener mucho cuidado precisamente con esas exclusiones. Nosotros ya nos hemos encontrado algún caso, por ejemplo, de restos de semen, que luego al compararlo con el sospechoso, pues veíamos 1 o 2 exclusiones que realmente no se podría interpretar como dudosas. Y en algún caso incluso se ha llegado a pedir restos de semen del propio, vamos, no restos del semen, sino el semen del propio individuo, porque incluso se han detectado mutaciones germinales precisamente en el semen que no están en el propio individuo. Es decir, cuando se toma muestra indubitada del individuo, pues a lo mejor se le toma un hisopo bucal o de sangre, pero sí que hemos detectado que, pues, por ejemplo, en el semen pueden aparecer ciertas mutaciones germinales, es decir, en los gametos, que no están recogidas somáticamente en el cuerpo del individuo. Por eso digo que hay que tener cuidado con algunas exclusiones y sobre todo, en particular, con esos marcadores que son Rapid Mutation de los nuevos kits. Simplemente es una reflexión a tener en cuenta. Yo quería también hacer otro comentario. También cuidado con el número de exclusiones, porque hay veces que creéis que tenemos 2 mutaciones y en realidad solo es una. Hay marcadores que amplifican, por ejemplo, el 3891 y 3892. Podéis ver como si fueran 2 mutaciones, pero es una. Es una, porque en realidad es un marcador, o sea que los primers se amplifican en 2 sitios, ¿no? Entonces es uno. O sea que, ojo, hay que ver en qué marcador es, si no es uno de estos que está duplicado o no, porque a veces nos pueden parecer 2 y es una, ¿no? Solo se apunte. Preguntan también en referencia, bueno, creo entender la pregunta, ¿qué tantos laboratorios o no envían en sus reportes los perfiles genéticos impresos a la autoridad? Adelante, Carol. ¿Qué tantos laboratorios envían los reportes genéticos impresos a la autoridad? Si los laboratorios habitualmente envían los EPGs o los... Vale, los electrogramas. Entiendo que va por ahí. Pues la verdad que no tengo ese dato. Nosotros yo creo que en España por defecto no. En España yo creo que no se hace habitualmente, salvo de manera a lo mejor excepcional, a petición expresa del tribunal, pero habitualmente no se hace, hasta donde yo sé. Sí, nosotros igual, o sea, nunca juntamos los electroferogramas, pero sí que ponemos el perfil en el informe.
Sí, o sea, eso sí. el perfil sí que se informa a la autoridad judicial, Sí. que se ponen en los informes, los perfiles que se obtienen. Eso sí. Siguiente pregunta, Carol. ¿Te la autolees? Sí. Puede hacerse en casos de violaciones papá e hija y, si es posible, análisis de perfiles genéticos en casos de sindicación de persona que sea gemela o trillizo. No entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere con...? En casos de agresiones sexuales de padre e hija, ¿no? Bueno, claro, se puede realizar el análisis genético y determinar si sería mediante, bueno, un análisis de paternidad, ¿no? Sí. Y en cuanto a gemelos o trillizos, entiendo que sí, claro. No sé a qué se refiere bien. No sé si se refiere al hecho de si es posible distinguir a dos gemelos o dos trillizos, perdón, o trillizos en un caso de agresión sexual. Imagino que como agresores. La respuesta es que no. Son gemelos univitelinos, ¿no? Claro. Sí, esa es la pregunta, que no sé si va orientada en ese sentido. Bueno, Miguel Enrique tiene dos preguntas. Dice, en el apartado de valoración estadística, análisis de marcadores de cromosoma Y, utilizando una de las bases mundial, ascendiendo a HRD, en este sentido, ya que hay estudios publicados en el que no muestran diferencias entre algunas poblaciones cercanas. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la necesidad de crear una frecuencia alélica propia? Bueno, entiendo que se refiere que no hay subestructura, ¿no?, dentro de estas poblaciones que se podrían, digamos, juntar, ¿no?, como una población general para la búsqueda de haplotipos. Y sí, yo creo que, bueno, de hecho está contemplado, ¿no?, en el IHRD en cuanto a las metapoblaciones. Engloban diferentes poblaciones que no presentan diferencias significativas en cuanto a sus haplotipos de cromosoma Y, presentan características comunes y yo creo que se utilizan en conjunto. No sé si se refiere Creo que va un poco creo que Miguel nos pregunta si dos poblaciones que son, pues eso, muy próximas y tienen además frecuencias pues muy similares, si merece la pena crear un banco de datos poblacional de esa población similar a la anterior. O desde el punto de vista práctico... Claro, entiendo que no. Yo creo que tampoco, pero creo si va por ahí la pregunta, que tampoco sé interpretarla bien. Y después nos pregunta sobre el número de marcadores mínimos fijados en el laboratorio para análisis de marcadores de cromosoma Y. Sí, creo que lo tenemos en 8 para parciales, ¿no? Sí, en 8 para parciales, sí. En 8 para parciales, pero va también un poco ligado al valor del LR, a la ocurrencia. Ah, bueno, claro. Sí. Igual si en esos 8 te encuentras con marcadores, con alelos en este caso, que tienen alelos muy raros y eso te define. ¿Vale? La siguiente, Carol, ¿la tienes delante? Sí. En el contexto de las mezclas y umbral estocástico es más recomendable sacar el low peak high, que sería la mitad del umbral estocástico para señales heterocigotos. Bueno, se refiere al desbalanceo de heterocigotos, ¿no? También es un dato que nos puede indicar si puede haber pérdida alélica o no. Pero no sé yo si en todos los casos el low peak height es la mitad del umbral estocástico. Esto no lo tengo, yo no creo que sea así exactamente. No sé si incluso, Pedro, queréis hacer alguna intervención en esta pregunta. Sí. Es que al hablar de mezclas no podemos hablar de umbral estocástico. El umbral estocástico es el umbral que tenemos para dar un homocigoto como seguro. Claro. Y claro, en mezclas no podemos decir que ahí hay un homocigoto seguro, porque
no tenemos más alelos y entonces puede haber picos muy altos porque sea contribución de dos que tienen el mismo alelo y que superen el umbral estocástico que tenemos, efectivamente, pero que no significa que sean los individuos que homocigotos, ¿eh? Entonces, yo creo que, vamos, que el umbral estocástico es mejor, o sea, es un umbral definitivo para los perfiles individuales, porque efectivamente cuanto más alto es un pico, más seguro que estamos de que es un homocigoto real y no un heterocigoto con un dropout. Pero en caso de mezclas realmente no es tan útil. Sí es fundamental el otro, el analítico. Creo, esa es mi opinión, vamos. Sí. Nos pregunta si conocemos alguna bibliografía recomendada para establecer la proporción mínima entre contribuyentes que permite interpretar una mezcla, un perfil mezcla. Ellos dicen que de momento han establecido únicamente la proporción en la cual comienzan a observarse pérdidas alédicas, pero no cuando dichas pérdidas se convierten en limitantes para la interpretación. No sé qué opináis, Carol. Bueno, en cuanto a bibliografía, en la página, ¿no?, de la ISFG, en las recomendaciones de la Comisión de ADN, hay bastantes referencias que quizá pueden ayudar. Vale. Ebony nos comenta que utilizan ADN mitocondrial mayoritariamente para la identificación de personas, de cadáveres. Bueno, nosotros no sé si mayoritariamente, quizás para pelos, ¿no? Es para el uso mayoritario que empleamos Sí, nosotros. básicamente. De pelos, creo. Porque, bueno, algunos restos óseos, depende del estado de conservación, pero básicamente son pelos. Nosotros sí que lo usamos mucho también en identificación, sobre todo cuando tenemos pedigríes incompletos de referencia, ¿no? Si, por ejemplo, solo tenemos a la madre y queremos estar más seguros, pues podemos ahí añadir un análisis. No es imprescindible, ni mucho menos, pero vamos, que nos gusta hacerlo. Luego también si tenemos pues pedigríes malos con parentesco alejado, pues un hermano, una hermana, por ejemplo, pues ahí sí que nos metemos. Y en el instituto también, o sea, hablo por la policía y por el instituto, sé que estoy hablando por los dos. Y luego también lo que también se puede, es de utilidad, pues si vais a meter cadáveres en bases de datos, y vais a tener ahí, o sea, porque no tiene una presunta identidad, pues la verdad es que haber analizado mitocondrial es muy útil luego para descartar falsos matches. Entonces, bueno, sí que se utiliza también mucho para identificación de desaparecidos. Nos preguntan que por qué es tan difícil el estudio de análisis, entiendo, genético en osamentas de larga data, tanto en muchos casos, ya que en muchos casos no amplifica. En todo caso, ¿alguna recomendación? Carol. En las osamentas de larga data no sé a qué se refiere. Huesos antiguos, imagino. Restos cadavéricos. Bueno, por el estado de degradación de las muestras, ¿no? Es más fácil en estos casos que obtengamos secuencias de ADN mitocondrial porque hay más cantidad, ¿no? Más cantidad de moléculas por célula. Las características típicas del ADN mitocondrial hacen que sea mucho más fácil cuando los restos están degradados o hay poca cantidad de ADN nuclear, pues obtener una secuencia de ADN mitocondrial. En todo caso, yo creo que aquí va mucho también ligado en lo que hay que revisar bien son los protocolos de extracción. Hay protocolos de extracción que permiten, que tienen una eficiencia sensiblemente mayor y después ser capaces de detectar la causa del negativo, ¿no? De ese tipo de muestras. A veces es por degradación, a veces por inhibición. En fin, existen distintos parámetros que pueden ayudarnos. Las cuantificaciones, por ejemplo, son muy informativas, ¿no? A la hora de poder detectar cuál es el origen de esos resultados negativos, parciales y también buscar estrategias alternativas, ya digo, de extracción que hoy pues ha mejorado muchísimo y permiten pues eso, resolver casos que hace unos años no era posible, ¿no? Hay que revisar un poco, primero la causa, identificarla y después revisar estrategias, sobre todo de extracción, creo, ¿no? Ahí está la clave de un buen perfil. Hay veces que ni una cosa ni otra nos sirve, ¿no? La muestra tiene una limitación y entonces ahí tenemos que ir a mitocondrial, este tipo de estrategias, claro.
Sí, la Sí, verdad que la extracción es un factor muy limitante, ¿no? Sí, una buena extracción nos va a facilitar mucho luego las cosas. sí, yo quería comentar, a ver, creo que ayer también lo comenté, es el hecho que más que porque ella habla de una larga data, es decir, de mucha antigüedad, yo creo que debemos de tener en cuenta e insistir que no depende tanto de la antigüedad muchas veces, sino de las condiciones de enterramiento. Es decir, las condiciones de enterramiento al final van a ser fundamentales y pues eso, si es un terreno que es muy húmedo y que tiene un tipo de suelo específico con ciertos componentes del terreno que producen precisamente esa descomposición de la estructura ósea, pues a veces con huesos que llevan enterrados 10 años no obtenemos ningún dato y sin embargo con huesos que llevan más de 50 o 60 años, por ejemplo en el caso de España de la Guerra Civil, se obtienen resultados buenos. Es decir, que más que la data del hueso son las condiciones de enterramiento. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Y bueno, insistiendo en lo que comentáis, evidentemente el método de extracción es más que fundamental, sobre todo a la hora de eliminar ciertos inhibidores. Ahora mismo, precisamente, hablando de mi libro, como digo yo, las nuevas estrategias que hay precisamente de secuenciación masiva, en ese sentido, están ayudando bastante. Ya que se están, pues eso, secuenciación masiva, lo que implica es que se están obteniendo muchas secuencias. Por ejemplo, en el campo del ADN mitocondrial, pues en aquellos casos que a lo mejor solamente era posible obtener fragmentos muy pequeños de la región HV1, pues ahora es posible obtener prácticamente la región control, ya que se están utilizando amplicones mucho más pequeños, de en torno a 80 o 50 pares de bases solapantes, que permiten prácticamente obtener un haplotipo completo de la región control. Es decir, que hay que combinarlo con nuevas estrategias, aparte de la extracción, sino también con nuevas estrategias de amplificación. Nos preguntan, seguimos, ya quedan pocas, Carol. Es una broma, ¿eh? Estamos encantados de estar con vosotros. Además, nosotros, yo creo que comparten la opinión de mis compañeros, nos enriquece también muchísimo. Así que era una broma lo que decía, estamos encantados de contestar. Nos dicen que, bueno, ¿lo tienes delante la pregunta, Carol? Sí. Para no leértela. Sí, bueno, en definitiva, la pregunta es si es posible extraer material genético de un único esperma, ¿no? Entiendo, de una única cabeza. Bueno, yo creo que con la tecnología de nuestro laboratorio por lo menos no. De hecho, cuando los restos de espermatozoides son muy escasos, la cantidad de ADN que obtenemos es bastante baja. Lo que pasa es que muchas veces en el propio semen también hay otro tipo de células igual de epiteliales de descamación, de las cuales también se podría obtener ADN del varón. Pero bueno, en principio a partir de un único espermatozoide, complicado. Con nuestra tecnología, vaya. En todo caso, si tuviéramos un espermatozoide, tendríamos solo una dotación genética. Se llama un alélico. Bueno, nos pregunta también Laia Catalán, me gustaría preguntar sobre las inconsistencias en caso de parentesco. En caso de encontrar y estudiar una inconsistencia genética entre un progenitor y su supuesto hijo, ¿cómo lo expresáis en el informe pericial? ¿Tenéis muchos casos de inconsistencias? La verdad que no tengo mucha experiencia en este sentido. Igual Pedro o tú, Manolo o Lourdes, no sé si... en cuanto a... porque informes de paternidades no hace mucho tiempo que no... Nosotros tenemos establecido un mínimo número de inconsistencias para dar como exclusión esa relación de parentesco filial, ¿no? Por encima de 3 inconsistencias, hay que también ver los marcadores, las tasas de mutación que tienen, etcétera, ¿no? Cuando las inconsistencias no superan ese número de 3, nosotros aplicamos un cálculo con tasas de mutación, y eso nos da un LR con frecuencia bastante bajo y por tanto inconcluyente, y así lo reflejamos en nuestros informes. En cuanto a eso, de manera general, ¿cómo lo expresamos? Cuando tenemos por debajo, en resumen, cuando tenemos por debajo 1 o 2 inconsistencias, padre-hijo, pues normalmente valoramos estadísticamente considerando que pueden ser mutaciones y así lo expresamos en el dictamen. Por encima de 3, para nosotros es una exclusión. Sobre si tenemos muchos casos de inconsistencias, entiendo que se refiere a incompatibilidades paternofiliales,
pues no te puedo dar un dato, pero aquí, por ejemplo, eso depende mucho del país, lógicamente, ¿no? Pero aquí igual no superan el 5, el 10%, al menos en nuestra experiencia. Son minoritarios con respecto a las paternidades concluyentes, ¿no? A las paternidades compatibles. No sé si queréis aportar algo, Lourdes, Pedro. Bueno, yo ahora mismo estoy pensando en un caso de una paternidad subrogada en el que, curiosamente, se detectaron 4 incompatibilidades. La idea, vamos, el padre sí o sí quería reconocer al hijo y ahí lo que se hizo fue valorar con esas 4 inconsistencias la tasa de mutación y ver hasta qué IP obteníamos. Y curiosamente, pues el IP era suficientemente robusto como para hacer esa valoración, es decir, superamos esas 3 inconsistencias en 4, que tampoco es mucho, y de hecho hay algunos artículos que reflejan hasta ese tipo de casos de 4 inconsistencias, y no recuerdo ahora mismo, pero se obtuvo un IP de 40.000, que es un IP bajo, pero que bueno, que estaba por encima de nuestro umbral de 10.000. Claro, en ese sentido hay que ver qué tipo de marcadores son y dónde se presenta la mutación y también si tienes la madre disponible o no, porque si no la tienes, pues a lo mejor tienes que solicitarla. Eso te va a hacer subir el... En fin, hay que utilizar distintas estrategias dependiendo un poco de la situación, ¿no? que se plantea. Bueno, hemos acabado por aquí. Yo creo que muchas de las preguntas que teníamos en el chat se han pasado a preguntas y respuestas. Bueno, aquí hay una pregunta yo creo que interesante. Creo que Lourdes, estoy ahora ya en el chat, creo que Lourdes el viernes nos va a hablar de forma sobrada, pero hay una que me parece interesante. Dice, buenos días, soy abogada y trabajo en la Fiscalía General de la República de El Salvador. Me resulta un poco difícil entender los términos técnicos que utilizan. Me gustaría saber si nos pueden proporcionar un glosario de los principales términos que debo comprender para presentar mejor mi caso ante los tribunales. Adelante, Lourdes. Bueno, es que si nos van a perdonar la audiencia, pero claro, habíamos pensado un poco más estas 2 primeras charlas más técnicas, más enfocadas a los peritos, y el viernes es cuando vamos a abordar ya la comunicación a los tribunales. Entonces, es admirable la paciencia que tienen los abogados, fiscales y jueces y magistrados que están escuchándonos. Hay 163 personas y están aquí aguantando esto, que es súper técnico. Entonces yo les diría que no se preocupen, que todos estos términos técnicos que nosotros estamos utilizando aquí no es necesario que ustedes los comprendan y los entiendan a la perfección. Sí va a ser necesario que entiendan el significado del valor de la prueba. Entonces yo con toda la humildad trataré de explicar, más que explicar, introducir, porque es imposible explicar eso en una hora, introducir un poco pues cómo los genetistas transmitimos al tribunal, pero nosotros los genetistas en el tribunal, cuando estamos en el juicio oral, no se preocupen, no vamos a empezar a hablarles de umbrales estocásticos ni de umbrales analíticos, eso desde luego que no lo vamos a hacer, o sea que vamos a hablar en un lenguaje que ustedes nos entiendan. Gracias, Lourdes. Vamos con la última pregunta, ahora sí. Más que nada porque nos van a cerrar la sala, tenemos 2 horas y ya estamos casi con tiempo. María Bermejo nos dice, mezclas con múltiples agresores, por ejemplo 4, y la víctima. Los STR en más de 6 alelos no coinciden con ninguno de ellos. El cromosoma Y tampoco con los sospechosos. Si hay pérdida alélica, ¿es factible considerarlo no concluyente o se puede decir que es una exclusión? Considerado no concluyente, se puede decir que es una exclusión. Ahí lo dejo, Carol. Es que me he perdido, ¿no son estas más de 6 concluyentes? La última de las preguntas de preguntas y respuestas. Hombre, entiendo que si no coinciden y además el cromosoma Y tampoco coincide, es bastante factible pensar que puede ser una exclusión, ¿no? Yo este tipo de preguntas siempre, claro, cada uno la persona que formula esta pregunta, María en este caso, tiene un electroferograma en su cabeza. Y posiblemente nosotros tengamos otro electroferograma en su cabeza. A veces contestar ese tipo de preguntas es fácil. Posiblemente con el mismo electroferograma viéndolo, seguro que llegamos a distintas conclusiones. Sí. Eso además está constatado, ¿no? Y eso es peligroso entre comillas, es algo preocupante. Pero
cuando nos ponen una pregunta de este tipo, lo mejor es ver el electro, ver el contexto, ver los antecedentes del caso. Todo eso nos ayuda a responder con más solvencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco cautos. Yo no soy capaz de responderlo, la verdad, María. Pues quería decir una cosa. Mirar que es nos proponen una mezcla de 4 y la víctima, o sea, 5. Los STR más de 6 alelos no coinciden con ninguno de ellos. Eso sí que es bien difícil, que no coincida con ninguno. Claro. Una mezcla de 6. Normalmente una mezcla de 6 es una escalera alélica, es un ladder. O sea, que no, seguramente por eso digo que... coincidirán. Algo coincidirá fijo. Bueno, pues yo creo que lo vamos a tener que ir dejando aquí. No queremos cansar más tampoco a la audiencia. Y nada, de nuevo ha sido un placer poder compartir con vosotros yo creo que han sido muy enriquecedoras, al menos para nosotros, para mí, yo creo que para mis compañeros sí que lo han sido, esperamos que para vosotros también. Nos vamos a ver el viernes ya con esa parte, digamos, más dirigida a los receptores de nuestros informes, a jueces, magistrados, abogados, ¿no? Mucho más focalizado en esa parte interpretativa final para la comprensión por parte de los operadores jurídicos, pero igualmente recomendable, lógicamente, para todo el personal técnico, porque a fin de cuentas muchas veces tenemos que asistir a los juicios y tenemos que hacer comprensible nuestra labor. Nuestra labor, desde mi punto de vista, no solo es llevar a cabo el análisis, llevarlo con la máxima profesionalidad, sino también ser capaces de transmitirlo de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que es una ponencia muy interesante y invito también a su asistencia, ¿no? Por mi parte, nada más. De nuevo agradecer a los ponentes y a vosotros la asistencia y nada, y quedamos emplazados para el próximo viernes a la misma hora. ¿De acuerdo? Buenas tardes desde España. Adiós.